el domingo 20 de agosto tuvisteis, en unión con otras iglesias, un culto de bautismo en la ciudad del puerto de Santa María, allí en la playa de La Calita, ¿no? La Calita. Un culto de bautismo se celebra cuando hay una persona, por lo menos una persona, que se le ha predicado el Evangelio. Esa persona se ha arrepentido, se arrepiente de sus pecados y entonces pide el bautismo. En ese momento de que la persona se arrepiente y es bautizada, pasa a formar parte de la Iglesia universal, parte de la Iglesia de Cristo. Amén. Por lo tanto, es muy necesario, hermanos, creo que es muy necesario que sepamos qué es lo que sucede cuando pasamos a formar parte de la Iglesia de Cristo. Entonces, cuando esa persona se convierte y se bautiza, es necesario que sepa qué significa pasar a la Iglesia de Cristo y qué significa formar parte de la Iglesia de Cristo. Y digo esto, mis hermanos, porque, insisto, ser parte de la Iglesia de Cristo no quiere decir formar parte de algo, una estructura cualquiera. La Iglesia de Cristo no es algo como, por ejemplo, ese templo tan majestuoso que vemos en Barcelona, la Sagrada Familia. Tampoco la Iglesia es una construcción de lujo con tendencia barroca, con construcción barroca. La Iglesia del Señor no es nada de eso. La Iglesia del Señor la forman todas aquellas personas que por la gracia de Dios se han arrepentido y se han bautizado en el nombre de Jesús. Amén. Esa iglesia está formada por todas las personas que han sido salvadas a través de los tiempos. Así que, insisto, ¿qué significa formar parte de la iglesia? ¿Qué significa formar parte de la Iglesia de Cristo? Fijaros, en primer lugar, mis hermanos, ¿qué es lo que dice la carta del apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 3 y desde el versículo 17 al 19? Escuchadlo con mucha atención. Fijaros, Efesios 3 del 17 al 19. Para que Cristo habite por la fe en vuestros corazones, con el fin de que podamos ser arraigados y cimentados en amor, y seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la profundidad, la longitud y la altura, y de conocer el amor de Cristo. Y fijaros cómo acaba el texto, que ese amor de Cristo está por encima de todo el conocimiento humano, y yo diría de todo el conocimiento e incluso la inteligencia artificial. No hay mente humana que sea capaz de imaginar cuál es la grandeza del amor de Dios. Y en este texto que acabamos de leer, mis hermanos, podemos ver cuán grande es el amor y la importancia que la Iglesia tiene para Jesucristo. Pero ante este texto es necesario que nos hagamos todos una pregunta. En el texto podemos ver la importancia que la Iglesia tiene, el amor que tiene Jesús para con la Iglesia, pero, ¿es la Iglesia importante para ti? ¿Es realmente importante la Iglesia para cada uno de los que formamos parte de esa Iglesia? Porque, hermanos míos, la Biblia define o nos presenta a la Iglesia de Cristo poniendo, por ejemplo, un edificio, o poniendo, por poner otro ejemplo, como un cuerpo o como un rebaño. Y como dice el Salmo 103, versículo 3, de ese rebaño, nosotros somos su pueblo y las ovejas de su prado. Pero fíjate ahora lo que dice Efesios 5:23. Muy importante este texto. Efesios 5:23. Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual, es decir, la cual cabeza, se está refiriendo a Jesucristo, es su cuerpo. Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual iglesia es su cuerpo y Él es su Salvador. Amén.
Por lo tanto, mis hermanos, me gustaría que pudiéramos pensar en la iglesia no como un edificio, no como un rebaño, sino que en el día de hoy quisiera que pensáramos en la iglesia como un cuerpo. Es decir, que nosotros somos el cuerpo y Jesús es nuestra cabeza. Y digo esto, mis hermanos, porque la iglesia no es algo en lo que cada uno va por separado como si fuera un trabajador autónomo o como dice aquel chascarrillo, como Pepe Gotera y Otilio, y haciendo chapuzas a domicilio. No, la iglesia no es nada de eso, nadie va por separado, nadie va de autónomo, sino que la iglesia es una empresa propiedad de Jesucristo en la cual todos juntos trabajamos para el Señor. Por lo tanto, hermano, a mí me encanta esa expresión, por lo tanto. A Jesús voy a decir que le encantaba decir esa expresión. Él decía por tanto, pero es lo mismo. Por lo tanto me encanta. Por lo tanto, valga la redundancia, cada vez que comente o diga un por lo tanto, en esta reflexión de hoy, algo muy importante viene detrás. Por lo tanto, todo aquel que no quiera tener comunión ni fraternidad con la iglesia aquí en la tierra, que lo escuche bien, jamás, pese a quien pese, jamás disfrutará de esa comunión en el cielo. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Fíjate ahora lo que dice Primera de Corintios 12. Primera de Corintios 12, del 12 al 18. Porque así como el cuerpo es uno, pero tiene muchos miembros, así también es Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, sigue diciendo el texto, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Porque si el pie dice que como no es mano, no es del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y si la oreja dice que como no es ojo, ¿por eso no será del cuerpo? Porque si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo el cuerpo fuera oído, ¿dónde estaría el olfato? Y aquí me encanta cómo acaba el apóstol Pablo esta palabra. Pero Dios ha colocado cada uno de los miembros del cuerpo como le dio la gana. Así de sencillito. El Señor puso todos los miembros del cuerpo, todos los miembros de la iglesia tal como Él quiso. Quiero decirte algo para que nunca lo olvides. Si alguien dice que es cristiano, fijaros, si alguien dice que es cristiano pero no quiere pertenecer ni pertenece a una iglesia local, algo muy grave está sucediendo en su vida. Algo muy grave está sucediendo en su vida. Por lo tanto, aquí hay un por lo tanto, lo de atrás, lo que viene es importante. Por lo tanto, me gustaría hablaros de 6 principios o 6 parecidos, 6 principios bíblicos o 6 parecidos entre lo que significa ser un cuerpo humano, como el vuestro, como el mío, y lo que significa ser el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Aleluya. Así que comenzamos con ese primer principio o primer parecido que debe haber entre un cuerpo humano y el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. En un cuerpo humano, en tu cuerpo y en mi cuerpo, se manifiesta una persona. En mi cuerpo me manifiesto yo, y todo lo que sabéis de mí, lo sabéis por lo que haga o por lo que diga mi cuerpo. ¿Sí o no? Amén. Una pregunta. ¿Cómo es que el mundo no cristiano podría conocer a Jesucristo? Repito, ¿cómo es que el mundo no cristiano podría conocer a Jesucristo? Por su cuerpo. Por su cuerpo. El mundo no cristiano debe y puede conocer a Jesucristo por su cuerpo, es decir, por nosotros, por la iglesia. Porque así como una persona se manifiesta por su cuerpo y se da a conocer por su cuerpo, porque vosotros me conocéis a mí por lo que haga o por lo que diga o por lo que hable, mi cuerpo,
Jesucristo también debe manifestarse y darse a conocer por su cuerpo. Por lo tanto, la iglesia está aquí en la tierra para que Jesús pueda ser manifestado y dado a conocer a los incrédulos. Aleluya, amén. Y hermanos míos, todo esto quiere decir que así como mi cuerpo, fijaros, así como mi cuerpo es la parte visible de mi alma invisible, la iglesia es la parte visible del Jesús invisible. Así, de sencillo. Es decir, que así como la vida de Ramón, así como la vida de Hugo, o la vida de cualquiera de vosotros que estáis aquí, se manifiesta por mi cuerpo, por nuestros cuerpos, la vida de Jesucristo debe ser manifestada por su cuerpo. Amén. Es decir, por nosotros, por ti y por mí, por la iglesia. Amén. Vamos con el segundo principio bíblico o segundo parecido, que hay entre un cuerpo humano y el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Es decir, que en un cuerpo, a pesar de que me conozcáis por lo que haga o por lo que diga mi cuerpo, que ese es el primer principio, el segundo principio es que en un cuerpo humano hay un propósito de servicio. Es decir, que el propósito de mi cuerpo es servirme a mí. El propósito de vuestros cuerpos es serviros a vosotros. Por lo tanto, nuestros ojos están aquí para que podamos ver. Nuestra boca está aquí para que podamos hablar o comer. Y nuestras piernas están aquí para que podamos ir donde nos dé la gana. En un cuerpo humano hay un propósito de servicio, que es servirnos a nosotros. Y el propósito de la iglesia, mis hermanos, ¿cuál es entonces? Si el propósito de nuestro cuerpo es servirnos a cada uno de nosotros, ¿cuál es el propósito del cuerpo de Cristo, que es la iglesia? Servir a Jesucristo. Servir a Jesucristo. La cosa está más clara que el agua. Porque, hermanos míos, si mi cuerpo, insisto, está aquí para servirme a mí y tu cuerpo está ahí para servirte a ti, el cuerpo de Cristo está aquí en la tierra para servir y dar a conocer a Jesucristo. Amén. Por lo tanto, importante lo que viene ahora, si una iglesia no habla de Jesús, no da a conocer el nombre de Jesús a los incrédulos, no está sirviendo a Jesucristo, sino que sus miembros estarían como si estuvieran con Curro en el Caribe tomándose una piña colada y una hamaca. ¿Sabéis? ¿Os acordáis de Curro? El perro ese que salía en la televisión que le tocó la lotería. Pues cuando una iglesia no sirve a Jesucristo, es como si estuviera sirviéndose a sí mismo con Curro en el Caribe, tomando una piña colada y allí balanceándose en una hamaca. Y hermanos míos, con esto quiero deciros que Dios nos ha dado dones espirituales para servir. Y con esto quiero deciros que todos los creyentes hemos recibido por lo menos un don. Y con esto quiero decir que todos hemos sido colocados en el cuerpo de Cristo tal como Cristo le dio la gana. Es decir, que cada uno de los que formamos el cuerpo de Cristo tenemos una función determinada por Jesús. Y aquí quiero decirte algo para que nunca lo olvides, para que nunca lo olvidemos. El mejor don que podemos ofrecer para servir a Jesucristo es ofrendar nuestro tiempo. Aleluya. Gloria a Dios. Es decir, estar disponibles. Amén. Y hermanos míos, esto es así, debe ser así y tiene que ser así porque si queremos saber cuál es el don que Dios nos ha dado, debemos estar disponibles. Fíjate lo que dijo el profeta Isaías en el capítulo 6 y el versículo 8 precisamente de su libro, Isaías. Así dijo Isaías. Isaías oyó la voz de Dios. Y dice así Isaías: y cuando oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros?
Dice Isaías, entonces respondí, aquí estoy, Señor, envíame a mí, envíame a mí. Hermanos míos, por lo tanto, la disponibilidad de Isaías fue el mejor don que pudo dar a Dios. Es decir, que cuando Isaías oyó la palabra de Dios, no se lo pensó 2 veces, sino que se puso a disposición del Señor. Gloria a Dios. Isaías oyó esa palabra de Dios. Y cuando la oyó, dijo, Señor, ¿buscas a un voluntario? Pues ya no busques más, aquí lo tienes. Yo iré, envíame a mí. Por lo tanto, otro por lo tanto, te pregunto, ¿te consideras un miembro activo y disponible en el cuerpo de Cristo? Amén. ¿O estás en una silla de rueda como el político Pablo Echenique y sin dar un palo al agua? Tercer principio bíblico o tercer parecido que debe haber, que hay entre un cuerpo humano y el cuerpo de Cristo. Hermanos míos, en el cuerpo humano, en vuestro cuerpo y en mi cuerpo, hay un poder vivificante que nos da vida, que nos anima y que nos motiva. Y ese es el espíritu humano que Dios sopló en nuestra nariz en el momento de la creación y por eso llegamos a ser almas vivientes. Aleluya, amén. Pero que quien nos da la vida cuando estamos en el cuerpo de Cristo es el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios. Fíjate lo que dice 1 Corintios 12. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Insisto, mis hermanos, repito, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Y a todos, no a todos menos, a todos los que nos hemos arrepentido, a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Y todo esto, mis hermanos, quiere decir que cada vez que un hombre, cada vez que una mujer es convencido de pecado por el Espíritu Santo y cree de todo corazón en Jesucristo como Señor y Salvador, justo en ese momento, es añadido al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, es sellado por el Espíritu Santo y se le da a beber del mismísimo Espíritu de Dios. Yo, por desgracia, veo a muchas personas, diremos hermanos por ahí, que dicen, no, yo voy solo, yo tengo este don o el otro don. Y yo cuando los veo que van solos, que no pertenecen a una iglesia, que no están bajo la cobertura de la iglesia, digo, tú posiblemente el único don que tengas sea don Ramón o don Antonio o don Juan, porque me parece a mí que tú no tienes ningún don. Fuimos todos bautizados en un cuerpo, en un cuerpo. Gloria a Dios. Por lo tanto, cuando Dios nos pone en el cuerpo de Cristo, es cuando recibimos el poder para ministrar nuestro don. Cuando Dios nos pone en el cuerpo de Cristo. Así es como es. Y no como algunos dicen que es. Y hermanos míos, cuando servimos a Jesucristo es cuando Dios nos hace ojos para mirar por Jesús. O nos hace hombros para llevar las cargas que otros no pueden llevar. O nos hace piernas para caminar como Jesús caminó. O nos hace, por ejemplo, corazón para amar como Jesús nos amó. Porque, hermanos míos, insisto, si mi cuerpo está aquí para servirme a mí y tu cuerpo está ahí para servirte a ti, el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, es decir, nosotros, estamos aquí para servir a Jesucristo. No busquemos otra historia, porque es que no la hay. Porque buscar otra historia es tergiversar premeditadamente la palabra de Dios. Y hermanos míos, si en mi cuerpo, si en vuestro cuerpo hay un poder vivificante que es el espíritu humano, el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, es decir, nosotros, trabajamos y servimos a Jesucristo en el poder del Espíritu Santo. El cuarto principio o el cuarto parecido entre lo que es un cuerpo humano
y lo que es el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, es que en un cuerpo humano hay una tarea que es compartida. Porque, por ejemplo, cuando yo quiero encender la luz, yo estoy en casa viendo la tele y digo, qué oscuro está esto, me voy a dañar los ojos. Y mi cerebro piensa, mi cabeza piensa de que tengo que encender la luz para aliviar un poco mis ojos. Mis piernas obedecen a la cabeza, se levanta y mi mano hace así, ¡plá!, y enciende la luz. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo, todos los miembros de nuestro cuerpo están coordinados para servirnos. Por lo tanto, en un cuerpo humano hay una tarea que es compartida. Por lo tanto, el cuerpo de Cristo tiene una tarea que es compartida entre todos los miembros. Por lo tanto, insisto, el cristianismo o la iglesia no es como el llanero solitario o como Pepe, Gotera y Otilio, que cada uno va a su bola, sino que el servir y dar a conocer a Jesucristo es una misión compartida de todos, de todos. Por lo tanto, no sé si este es el sexto o el séptimo por lo tanto que he dicho, pero de verdad, cada vez que hay un por lo tanto hay algo importante detrás. Por lo tanto, los miembros del cuerpo de Cristo, de la iglesia, deben tener una misma agenda. Aleluya. La agenda de Jesucristo. Aleluya. Y no nuestra propia agenda debajo del brazo y haciendo lo que nos dé la gana. El quinto principio o el quinto parecido entre lo que significa ser un cuerpo humano y lo que significa ser el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, ese quinto parecido, quinto principio bíblico es el siguiente. Que en un cuerpo humano, como ya he dicho hace un momentito, todos los miembros obedecen a nuestra cabeza. Estoy viendo la tele, me siento un poco incómodo, mi cerebro piensa de que estoy incómodo, mi cerebro manda una orden que mis piernas obedecen para que me levante, luego me voy al interruptor y mis manos o mi mano obedece a mi cabeza también para encender la luz y tener los ojos más tranquilos, ¿no? O más cómodos. Todos los miembros de un cuerpo humano obedecen a la cabeza. Todos. Por lo tanto, hermanos míos, por lo tanto, toda la iglesia debería ser fiel a la cabeza que es Cristo. Cristo. Pero fijaros, aquí hay un pero. Esa fidelidad a la cabeza que es Cristo tiene que pasar sí o sí por la lealtad entre todos los miembros del cuerpo. Debemos ser leales y fieles los unos para los otros. Porque te imaginas que mi pie izquierdo quisiera ir para la derecha y mi pie derecho para la izquierda. Pegaba un cabezazo y me rompía la cabeza. Eso no puede ser, eso es imposible. Y es imposible, hermanos míos, porque todos los miembros del cuerpo obedecen a mi cabeza, a nuestra cabeza. Por lo tanto, todos los miembros del cuerpo de Cristo no solamente deben ser fieles a su cabeza, a la cabeza que es Cristo, sino que tenemos que ser fieles los miembros los unos para con los otros. Por lo tanto, si la lealtad y la fidelidad entre los miembros del cuerpo falla, no hay fidelidad, uno mira al otro. Si esa lealtad entre los miembros del cuerpo falla, entonces habría que poner en duda si nuestra fidelidad a la cabeza, que es Cristo, es verdadera. Habría que ponerlo en duda. Por ejemplo, si mi mano izquierda está bien con mi cabeza, y mi mano derecha está bien con mi cabeza, las dos están bien con mi cabeza, las dos manos deben estar bien, la una con la otra. Por lo tanto, si tú estás bien con la cabeza que es Cristo y yo estoy bien con la cabeza que es Cristo, tú y yo debemos estar bien el uno con el otro. Bien el uno con el otro. Quiero deciros algo que
nunca deberíamos olvidar. Nunca podremos ser fieles a Jesucristo si no somos fieles a la iglesia. Amén. Nunca. Gloria a Dios. Y el que crea incluso hasta de todo corazón, pero es que el corazón es engañoso más que todas las cosas. Y aunque uno crea de todo corazón que sí, que es fiel, pero luego no es fiel a la iglesia, se engaña a sí mismo. Por lo tanto, nunca podremos ser fieles a Jesucristo si no somos fieles a la iglesia. Nunca podremos ser fieles a la iglesia si no somos fieles a la cabeza que es Cristo. Y hermanos míos, esto es así. Porque si nuestro cuerpo, insisto, está aquí para servirnos, si mi cuerpo está aquí para servirme a mí y tu cuerpo está ahí para servirte a ti, el cuerpo de Cristo está para servir a Jesucristo. Y porque tenemos una misma misión, Y tenemos esa misma misión, hermanos, pero esa misión, como ya he dicho, es una misión compartida, es una tarea compartida. Es decir, que cada miembro del cuerpo de Cristo debe conocer cuál es el don que Dios le ha dado. Amén. Y no solamente debe conocer cuál es el don que Dios le ha dado, sino saber aceptarse a sí mismo tal como Dios le creó. Yo escuchaba a uno hace tiempo decir, qué feo que me ha creado Dios. Y la verdad es que era feo el hombre. Y recuerdo que otro le decía, mira, el Señor te creó y tienes que aceptarte. Tenemos que aceptarnos tal como Dios nos creó. Fijaros, cuando yo empecé a predicar, yo tengo el 25 de octubre, es decir, dentro de un mes, si Dios lo quiere, entro en mis 66 años de vida. Cuando empecé a predicar hace ya alrededor de 40 años, quise ser como José. Ustedes seguramente que os preguntaréis quién era José. José fue el pastor que me evangelizó hace ya más de 40 años. José ya partió con el Señor. Y quise ser como José. Poco tiempo después, quise ser como Roberto. ¿Quién era Roberto? Y digo era porque también partió con el Señor. Roberto era un pastor de Valencia que fue pastor en 2 iglesias de Barcelona. Y también quise ser como él. Pero fijaros, cuando me di cuenta que yo no podía ser ni como José, ni como Roberto, porque yo era tal como Dios me había creado, cuando me di cuenta y acepté que yo no podía ser ni como José, ni como Roberto, sino que solo y exclusivamente podría ser como Ramón, desde aquel mismo instante decidí ser el mejor Ramón que podría mostrar a los demás. Y hermanos míos, lo digo con toda humildad, aunque yo no sea gran cosa, porque no lo soy, aún con todos mis errores, despistes y pecados, este Ramón que estáis viendo aquí hoy es la mejor imagen de mí que os puedo mostrar. Y lo que por la gracia de Dios os doy y os transmito desde este púlpito, creedme que es lo mejor que os puedo dar y transmitir. Y el sexto y último parecido que hay entre un cuerpo humano y la iglesia es que todos los miembros se ayudan los unos a los otros. Amén. La cabeza piensa, los ojos se sienten mal porque hay mucha oscuridad, estoy viendo la tele y los ojos se sienten mal. Los ojos, el cerebro, que es la cabeza, se da cuenta. El cerebro manda a las piernas que se levanten, luego manda a las manos que una de las manos, el zurdo o el derecho, levante el interruptor, la luz se encienda para que los ojos puedan descansar. Entonces, mis hermanos, todos los miembros del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, deben ayudarse los unos a los otros. Y hermanos míos, en un cuerpo humano, así como en el cuerpo de Cristo,
Todos los miembros deben dar y recibir los unos de los otros. Así es. Y fijaros, esto lo descubrieron los médicos, los investigadores. En nuestro cuerpo tenemos muchas células, eso que solamente se puede ver con el microscopio. Pero cuando una célula solo recibe, pero no da, esa célula empieza a engordar, y esa célula empieza a tener un crecimiento incontrolado. Eso en medicina se llama cáncer. Cáncer. En medicina se llama cáncer. Y cuando un miembro de la iglesia solo quiere recibir, ponerse gordo, solo quiere recibir, pero no quiere dar, ese miembro se convierte en un tumor maligno con metástasis. Pero mis hermanos, nosotros no estamos en el cuerpo de Cristo. El Señor no nos ha puesto en el cuerpo de Cristo para hacer un cáncer, sino para dar y recibir los unos de los otros. Para dar y recibir los unos de los otros. Porque esa es la verdad, mis hermanos. Esa es la verdad que el Señor nos ha dado. O los miembros del cuerpo estamos para dar y recibir los unos de los otros. Y no convertirnos en un cáncer, sino para servir a Jesucristo. Y por último, y con esto acabo ya, yo no sé si entre los presentes yo no lo sé, hay todavía alguna persona que no sé, tal vez hoy el Señor le haya dicho que no pertenece como debe pertenecer al cuerpo de Cristo. No sé si alguien estuviera preguntándose si tal vez le falta un empujoncito para pertenecer de verdad al cuerpo de Cristo. Yo no lo sé, insisto, porque no os conozco. Pero si hubiese aquí alguien así, pues quiero decirle que a esa persona que solo se puede pertenecer al cuerpo de Cristo cuando nos arrepentimos de verdad de nuestros pecados, cuando recibimos al Señor Jesús como nuestro Salvador y cuando somos fieles a Jesucristo y a su iglesia. Insisto, mis hermanos, solo podemos ser y formar parte del cuerpo de Cristo arrepintiéndonos de nuestros pecados, recibiendo a Jesucristo como Señor y Salvador y siendo fieles a Jesucristo y a su iglesia. Y cuando eso sucede, Jesús nos pone en su cuerpo como Él quiere. Y entonces, y solo entonces, será cuando el Espíritu Santo viene a nosotros y nos hace vivir con la calidad que el Señor quiere que mostremos en la vida. Hermanos míos, en esta mañana, después de ya de mucho tiempo de no estar por aquí, he querido, de la manera más clara y sencilla posible, insisto, explicaros el parecido que tiene un cuerpo humano con el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y ruego a Dios que todos los que estamos aquí hayamos entendido el mensaje. Porque, hermanos míos, la Biblia dice que todos debemos servirnos por amor los unos a los otros. Los unos a los otros y los otros a los unos, evidentemente. Por lo tanto, por lo tanto, mis hermanos, sirvamos al cuerpo de Cristo con lealtad hacia los miembros del cuerpo. Sirvamos a Cristo con amor a nuestro prójimo que necesita ser salvado, pero siendo fieles a la cabeza, que es Jesucristo. Amén. Y si alguien tal vez se encuentra con su mente en el Caribe con Curro, allí en una hamaca y con una piña colada que está buenísima. Yo he estado en el Caribe, allí ¿dónde fue? En Juan Dolio. Estuve precisamente en una convención evangélica que hubo allí. Las iglesias bautistas de República Dominicana se reunieron allí y se estaba que no vea.
Pero si alguien en su mente todavía está con curro en el Caribe y solamente quiere servirse a sí mismo, pues bueno, que tome el primer avión que haya para Jerez, que se venga para Jerez. Insisto, si alguien está con su mente en el Caribe y solamente quiere engordar y engordar y engordar, que tome el primer avión para Jerez y regrese para servir a Jesucristo y para dar a conocer su nombre. Nunca olvidemos, hermanos, esta palabra. Nunca lo olvidemos. Amén. Amén.